Ok. Amén. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de mis estimados hermanos. Con ustedes el pastor Efraín Valverde de Ministerio Restauración. Una vez más compartiendo la palabra de Dios en estos tiempos tan dificultosos y tan difíciles en que estamos viviendo, tiempos proféticos. Hemos llegado al futuro, hemos llegado al tiempo de la prueba que ha llegado sobre todo el mundo. Sin embargo, habiendo dicho eso, no hay razón de temer si estamos asegurados en el Señor y estamos seguros en Cristo Jesús. Dice el Salmo 146, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. No temeremos porque el Dios de Jacob es nuestro refugio. Ese es el plan de Dios. Ayer lo expliqué. Una vez más han cerrado los templos. Esperan que esta plaga no va a parar. ¿Qué es lo que está pasando? Es una oportunidad que Dios está dando a la iglesia. Tiempo de preparación. Absolutamente tiene que aumentar el número de oradores, guerreros de oración, intercesores. Eh, Claro que hay diferentes niveles de intercesores, sin embargo, cada quien es llamado para tener contacto y comunión con el Señor por medio de la oración. Ese es el mensaje del día. Tengo mucho que decir, que compartir con ustedes en lo que toca al libro del Apocalipsis, pero no he llegado, pero llegará el día que vamos a entrar pronto al libro del Apocalipsis para que podamos mirar en dónde estamos situados en el escenario profético. Pero ahorita siento que lo importante es, y les voy a decir por qué, ¿verdad? Y no es para ofender a nadie. Sin embargo, simplemente cuando el cristiano, miren, la gran mayoría de los cristianos en Estados Unidos y México y todo lo que es América, Europa, todo lo que es el mundo libre, la mayoría no tiene una vida de oración. Pero escúchenme bien, ¿por qué digo eso? Es porque no he entrado al Apocalipsis, aunque vamos a entrar en él. La razón, lo que produce entonces el no tener una vida de oración es una vida tibia. Y hay muchos hermanos buenos, y yo conozco a muchos hermanos buenos, ¿verdad? Pero no tienen fuerza, no tienen la fortaleza espiritual, la seguridad. Y entonces al no tener esa seguridad, y eso es por la cadencia, por no haber establecido una comunión por medio de la oración con el Señor, que es importante. Y el Señor no está permitiendo que regresemos completamente a los templos. Ahorita acaban de parar de nuevo. No está permitiendo, y dije el día de ayer, podemos argumentar la política y lo que hay quienes están usándola, pero dejando a un lado la política, viéndola de la perspectiva espiritual, es Dios diciendo: no permitiré que regresen a sus actividades normales mientras mis hijos no aprendan a hablar conmigo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces la razón que no he entrado al Apocalipsis es por esta razón. Por esto dice la Biblia en el libro el mensaje a la iglesia en la Odisea. Dice el Señor, dice a la iglesia: eres tibia. Y luego más abajo, aparte de otros adjetivos y descripciones de la iglesia tibia, dice: eres un ciego. Entonces equivale Dios
la tibieza con la ceguera espiritual. Miopía, miope, la vista corta o ciego. Entonces no tienen, y no estamos hablando de la vista natural, estamos hablando de la vista espiritual, del entendimiento, la comprensión, la retención de la palabra de Dios. Y cuando entonces alguien está ciego o miope, no puede ver claramente, y se le puede mostrar a una persona ciega la letra, se le puede mostrar fotografías, videos, pero no los puede ver, no los puede ver. Y así es también entonces, como la ceguera espiritual, la ceguera de la que habla la palabra de Dios es la ceguera espiritual. Entonces, cuando se le habla a un cristiano la palabra de Dios, no puede entenderla. La entiende con lo oído natural, pero no lo aplica porque en verdad no lo ha visto. Entonces, la razón que por años y años, porque eso ha sido, hemos sido bendecidos de vivir en un país donde tenemos libertad, y ciertamente Dios nos ha llamado y hemos experimentado su presencia, nos hemos gozado, pero al final no hemos llegado a donde el Señor quiere que lleguemos, y también nosotros lo sabemos, que no hemos llegado a ese lugar donde queremos, anhelamos llegar en lo espiritual. Y no estoy hablando de que nos convirtamos en ángeles, pero no, pero simplemente gente que aprende a caminar por la fe, caminando y hablando con Dios a diario. Entonces, si hablamos de cosas profundas, pues no la va a entender el pueblo de Dios. Así dijo Pablo a los hebreos. Dijo, miren, tengo muchas cosas que decir sobre Melquisedec, cosas dificultosas de entender, mas vosotros sois niños, y la vianda firme de las palabras sólidas es para los perfectos. Y cuando habla de perfectos no se refiere a gente sin errores, no se refiere a la palabra literalmente, a la definición literal de la palabra. Cuando la Biblia habla de perfectos, todo depende en qué contexto esté hablando. Está hablando, en este caso, de los perfectos, está hablando de los maduros. El que es maduro puede comer ya vianda firme, y el que es niño, al contrario, todo lo que puede beber es leche. Entonces, ¿de qué nos sirve entender los misterios del Apocalipsis si no hemos aprendido a tomar tiempo para orar en la vida presente? Entonces es necesario la preparación, la preparación. Hemos hecho nuestro lema del ministerio, de nuestro ministerio, el lema, aparejando un pueblo apercibido para el Señor, o preparando un pueblo apercibido para el Señor. Capítulo 1 de Lucas y verso 17, si no me equivoco. Aparejando, ese es nuestro lema, esa es nuestra visión, aparejando un pueblo apercibido para el Señor, preparando, preparando, preparando. Entonces, nuestra visión es preparación, preparación. La preparación, un pueblo apercibido. Apercibido es el que está alerta, el que está despierto, dijo el Señor, velad y orad. Velad, no nomás orar, sino que velad, estar velando, estar vigilando, ser vigilante, estar cuidando, estar vigilando ¿qué? A diario. La pregunta surge, ¿cómo podemos prepararnos para el futuro? La forma en que se prepara para el futuro es preparándonos y estando preparados hoy. Hoy. Si estamos preparados hoy, entonces estamos preparados para el futuro. Cada día que llega, hoy, estar preparados, estar alertas y preparados, ser vigilantes. Y es lo que dice el Señor, que está velando, vigilando, cuidando, como dice la palabra común y corriente mexicana, trucha, ponte trucha, ojo. Es la gente, ojo, quiere decir, fíjate, alerta. Fíjate dónde estás, o sea que tenemos que estar alertas cada día de nuestra situación, de nuestra vida personal, nuestra vida individual, vida matrimonial, vida familiar, vida congregacional, a diario, a diario. Entonces esto es hoy Dios
está cerrándolos, permitiendo que se cierren los templos por causa de la pandemia, porque la gente quiere regresar al templo para y es qué bonito estar. Ahora vamos, cuando el Señor nos dé una oportunidad de hacerlo, vamos a apreciarlo como nunca antes, el juntarnos. Lo dábamos por hecho, que siempre iba a ser así. Se cerró la puerta. No sabemos qué tanto tiempo. Pero entonces Dios no va a permitir que un pueblo que no tiene una vida de oración en su vida diaria regrese al ritmo normal. No lo va a permitir. Y yo estoy convencido de que la gente no es mala. La gente no es que no quiere, no es que no puede, no sabe. Y por eso estamos tomando tiempo lentamente para hacer lo que dijo el Señor. Y tengo algo en mi corazón que ha estado rumiando, he estado mirándole de una manera u otra, ¿cómo puedo compartirlo, Señor? Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó. Y lo que les dejó a ellos es también para nosotros. Hay que verlo. Y Dios revela sus secretos, revela sus estrategias. Dios revela sus planes. Dios revela sus métodos. Dios tiene métodos y son métodos que vienen del tercer cielo, vienen de arriba. Entonces es lo que ya tengo días, ¿verdad? Entrando en este tema y hablando de la importancia de ello, de la oración y de establecer exactamente una vida de oración y cómo el Señor no va a permitir que regrese el pueblo y se goza, se reúne, pero en su casa no ha logrado establecer en su vida personal y en el hogar, muy importante, en la vida personal y en el hogar es indispensable edificar el altar. Y hemos visto el resultado de la falta de una vida estable en oración en la gran mayoría de los cristianos. Hay mucho desánimo. No todos, gracias a Dios, pero hay mucho desánimo en diferentes lugares, en diferentes organizaciones. Tenemos contacto con otros hermanos y hay un desánimo. Y cuando regresamos no es igual, y claro que no es igual. Imagínense regresar a la casa de Dios, cada quien con su mascarilla, y luego a 6 pies de distancia no se puede saludar, no se puede abrazar, no pueden comer juntos, y no es igual. Y ahora en lo último que habían dicho que no se podía cantar, y ahora cerraron una vez más. No es igual. Pero el anhelo, el deseo estaba ahí de regresar y estar juntos ah, y de juntarse. Pero el Señor quiere un pueblo alerta, un pueblo que esté bien comunicado con Él, y Él está presto para hacer grandes proezas. Dios va a hacer grandes proezas, milagros, la gloria de Dios, pero la gloria de Dios no puede venir sin la cooperación del pueblo porque Dios nunca trabaja solo. Él busca hombres y mujeres que estemos dispuestos a trabajar con Él. Entonces, ese es el proceso en el que estamos hoy viviendo, mis estimados hermanos. Alerta, qué tan importante es estar preparados. Hoy preparados para todo, preparados. Tenemos que estar, para uno prepararse para todos los detalles de la vida, pero preparados en lo económico, primeramente en lo espiritual, en lo económico, preparados, dicen los consejeros, enseñan de que cualquier familia debe ahorrar con tiempo, ir ahorrando poco a poco, poquito dinero, el equivalente de 3 meses de lo que utiliza para vivir, el pago de la casa, la renta, ya sea renta o sea pago de la casa, la comida, carro, electricidad, gas, gasolina, ropa, etcétera, lo que utiliza una familia a cada mes que debe tener ahorrado en el banco 3 meses para en caso de una emergencia no va a estar de pánico, sino que va a tener
cuando menos por 3 meses, mientras prepara y busca otra manera de entradas. En lo económico, en la vida familiar, en la vida personal, alerta, siempre, siempre preparados para no ser tomados de sorpresa, porque en esta vida hay sorpresas y muchas veces sorpresas negativas, emergencias, crisis, enfermedades, llegan, hay que estar preparados. Una de las cosas, los que venden seguros de vida, dicen que el campo del hispano es el campo virgen para vender seguros de vida, porque que el mexicano casi no compra seguro de vida. Se le hace una cosa rara tener que comprar ya para pagar para su panteón, para su cajón, los gastos de funeraria. Y por eso vemos entonces a la gente pidiendo limosna en las ciudades, en las tiendas, pidiendo para poder enterrar al pariente, porque no estaba preparado y les llegó de sorpresa. Entonces llegan sorpresas, llegan enfermedades, llegan ataques del enemigo. El enemigo siempre está como león rugiente buscando a quien devorar y necesitamos estar siempre, constantemente preparados. Si el padre de la casa no prepara su vida en lo espiritual, se enferma su esposa a las 2 de la mañana o a las 3, críticamente, anda buscando al pastor. Pero ¿qué tal si no está el pastor? ¿Qué tal si él no puede estar? No lo encuentra. ¿Qué tal si no encuentra ningún ministro? ¿Qué va a hacer? Y si no está preparado, se va a poner pánico. Pero si está preparado, va a poder tomar autoridad sobre esa enfermedad porque Dios lo ha puesto sobre esa casa y Dios le ha dado autoridad, pero tiene que tomarla. Y qué bonito que esté preparado y se enfermó un hijo, una esposa, no hay pastor, no hay nadie, pero ese padre está preparado. No tiene que ser un gran predicador, un gran enseñador, pero está preparado. Y yo siento fuertemente en mi corazón que es el tiempo de preparar a las cabezas de hogar. Y si lo tenemos que hacer en grupos pequeños, lo hacemos en grupos pequeños, cada pastor. Yo voy a estar compartiendo sobre este punto en detalle porque es crítico, es importante. El pueblo necesitamos seguir dando, seguir de lo que tenemos, de lo que Dios nos da, seguir diezmando. Y yo lo sigo haciendo, yo lo hago, yo lo estoy haciendo. Siempre se diezma al mayor. Y de mi parte estoy diezmando, mi esposa y yo diezmando al ministerio de la fraternidad mundial. Y lo seguimos haciendo. Y me da tanto gusto hablar con el hermano Smith y me dice, pastor, gracias por su apoyo, porque lo podemos utilizar, dijo, me comunican hermanos de Pakistán. Pakistán es un país musulmán, a países africanos en donde está todo cerrado porque esta plaga es por todo el mundo y hay cuarentena donde quiera. No hay trabajo, no hay entradas. En los gobiernos comunistas como China, como Corea del Norte, los gobiernos islamistas como lo es Pakistán y otros países más, el gobierno discrimina en contra de los cristianos, de los creyentes en el Señor Jesucristo. Y cuando reparten comida, el gobierno reparte comida a la comunidad, pero a los hermanos no les dan y les dicen, si tú niegas esa fe, te ayudamos. Qué tremenda, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer aquel cristiano? El hermano Smith me dice, Dios los ha fortalecido y no han dejado su fe. En los países musulmanes les dicen, si tú te conviertes al Islam, entonces te damos comida, te damos una despensa, como lo hacen con el resto de la comunidad. En Pakistán, igual, en donde han estado mis hermanos. Dice, hermano, estoy enviando, dijo, ayuda económica a esos países. Y me dice, gracias por su apoyo, Pastor Valverde, porque qué satisfacción. Estamos dando, entonces sabemos que se está usando en la forma sabia, en la forma que se está utilizando. Entonces el pueblo de Dios, y cuando uno da, uno no solamente bendice a aquel ministerio, sino que también Dios provee para uno. Entonces el pueblo de Dios necesita saber que no es el tiempo de dejar de dar, no su diezmo, es el diezmo de
Dios, es el diezmo del Señor, y lo entrega a la iglesia local, al liderazgo de la iglesia local. Es ahí donde lo entrega, porque es el ministerio mayor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues se bendice a aquel pastor. Hay pastores en México, hemos tenido comunicación que estaban entregados 100% y ahora los hermanos dejaron de diezmar y están batallando, luchando. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Esto no es para el beneficio del pastor o de la iglesia, no, es para el beneficio del que da. Porque si no da a Dios lo que es de Dios, se le va a secar la fuente. Y en lugar de estar con el 100%, se va a quedar sin nada. Pero si damos a Dios lo que es el diezmo, el 10%, lo que es de Dios es lo de Él. Por eso no es mi diezmo, es el diezmo del Señor. Y cuando le damos a Él lo que pertenece a Él, voy a grabar el libro que ya terminé también sobre, lo primero, sobre el diezmo. Lo voy a grabar para que quede en audio y lo escuchen, porque es necesario. ¿Cómo vamos a poder sobrevivir en tiempos de escasez, en tiempos dando a Dios lo que es de Dios, y Él se va a encargar de nosotros? Él va a proveer. Cuando los demás no tengan trabajo, Dios te va a dar trabajo. Dios abre puertas, porque dice el Señor: yo honro a los que me honran. Y el honrarlo es ponerlo a Él primero. Entonces es necesario seguir dando, seguir también orando y estableciendo una vida estable de oración en la vida personal, como también en la vida familiar. Crítico, indispensable esto, mis estimados hermanos. Ahora, el punto que repetí ayer y hoy, les digo desde ahorita que no voy a poder. Estamos fuera de la casa, estamos fuera de casa. Venimos aquí a Salinas porque ya tenemos días que estábamos dando para que el bebé se fortaleciera su inmunización, y estamos tomando precaución. Pero acá nos acaba de nacer Efraincito número 5. Hace unos cuantos días nos nació Benjamín, y ahora Efraín número 5. Así que estamos aquí en Salinas. Y no voy a poder después orar por mis hermanos uno por uno. Al final del mensaje voy a hacer una oración por todas las peticiones, por todas los que están pidiendo, los que están, vamos a pedir protección sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada matrimonio, sobre cada hombre, sobre cada mujer. Y entonces lo hacemos juntos, unidos. Y vamos a entrar en lo que es los métodos de Dios para orar. Muy importante, muy importante. Y hoy sé que los tengo ya varios días diciendo que vamos a entrar en detalle en eso, pero estamos dando ciertos aspectos para preparar el pueblo, el corazón, las mentes, para escuchar lo siguiente. Es crítico, es lo que siento que es importante, que es el tiempo de entrenar, de equipar, enseñar, instruir a los líderes de la iglesia. Y los líderes de la iglesia no solo son el pastor y los diáconos, es cada líder, cada padre, cada esposo y padre de cada hogar. Esa es clave, eso es una clave en este tiempo que estamos viviendo. Y cuando lo hacemos con una meta, estamos todos de una misma mente, de un mismo corazón, de un mismo espíritu, unánimes. La verdad, no recuerdo si ya compartí con ustedes lo que produce la unidad. No me acuerdo si lo hice hace 2 o 3 días. La verdad, no me acuerdo sobre la unidad. Sí lo expliqué, pero lo voy a volver a explicar porque a veces no lo captan la primera vez. Pero el poder, sí, correcto, sí lo expliqué. Ya me acordé que sí, hablamos de el poder. ¿Qué es lo que sucede cuando oramos juntos, unánimes? Vamos a hablar de la estructura de la oración y la esencia de la oración. La estructura y la esencia y el propósito. 3 elementos que toda entidad tiene, esos 3 elementos: una estructura, la esencia y el propósito. Una botella de agua
tiene tres elementos. Está el frasco y está el agua. Y luego está el propósito. El agua es la que quita la sed. La botella no quita la sed del plástico, pero el plástico preserva el agua y el propósito es quitar la sed, quitar la sed. Cada entidad en este mundo tiene estructura y tiene esencia. Tiene un cuadro, el mismo humano, un cuerpo, el espíritu es la esencia. La botella del agua, sin el agua, la botella, ¿para qué sirve? Para nada. ¿Para qué sirve? Nomás para basura. Es la botellita sin agua. Y claro, hicimos todos, claro, el agua es la que cuenta. Es cierto. Pero sin la botella, el agua se tira. Y nadie le quita la sed. El cuerpo es igual. El espíritu es el que es el del hombre, el invisible, es la esencia. Y el cuerpo es la botella que retiene ese espíritu. El cuerpo sin espíritu, pues, al panteón. Pero también el espíritu sin cuerpo no tiene identidad. No tiene identidad. Así que vamos a hablar también de la estructura de la oración. Ya comenzamos. Lo voy a volverlo a repetir en las enseñanzas siguientes. Así que, mis estimados hermanos, es el tiempo, es nuestra oportunidad. Dios quiere que nosotros seamos la sal de la tierra, la luz del mundo, la luz en medio de las tinieblas. Para eso somos llamados. Hemos sido llamados para ser victoriosos, no para ser vencidos. Pero tenemos que aprender los caminos de Dios, oír la voz del pastor y seguir al pastor. Mirar cómo trabaja Dios. Hay que pensar como Dios, hay que accionar como Dios, hay que obrar como Dios obra. Y Dios tiene formas específicas en que Él trabaja. Dios es metódico, Dios es estratégico, Dios es planeador, Dios es organizado. Dios, les leí el otro día lo que escribí, no lo tengo en la mano, pero ese es Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender los métodos de Dios, las estrategias de Dios, los planes de Dios. Amen. Así que, mis estimados hermanos, Dios les bendiga. Dios les guarde, es mi deseo, mi oración. Les doy la bendición y hago una oración. Les hago una oración en este momento en el nombre de Jesucristo, pues por todas las peticiones, por todas las necesidades que hay. Señor, bendigo a cada familia, a cada uno de mis hermanos que está aquí escuchando, que está oyendo tu palabra, Señor. Declaro tu bendición, declaro gracia, poder, concentración, nueva fuerza, declaro salud, protección, Señor, sobre cada hombre, cada mujer y cada familia, sobre nuestros hijos, sobre los nietos y los bisnietos, sobre las casas de aquellos que te sirven, Señor. Mis hermanos que están aquí conectados, la gracia del Señor sea contigo, mi estimado hermano, mi estimada hermana. Recibe, créelo. Yo declaro, dice la palabra del Señor, que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación, para redención, para restauración, para sanidad, para protección. Aleluya, con mi boca entonces declaro la palabra de Dios sobre cada uno de mis estimados hermanos. La bendición y la protección, sanidad sobre los enfermos. Dijo el Señor, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y declaro sanidad, tomando autoridad sobre toda potestad, porque tú dijiste, he aquí os doy potestad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y tú viniste, Señor, a destruir las obras del diablo, y nosotros también con la autoridad que nos has dado, Señor, y que me has dado también, declaro sanidad sobre cada uno de mis estimados hermanos, que se rompan los yugos, que el rebelde regrese, que el que se ha apartado sea restaurado. Es el tiempo de Dios. Nuestros ojos verán la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres
verás la gloria de Dios. Alguien diga amén. El que crea, diga amén. Yo creo, me atrevo a creer que nuestros ojos verán la gloria de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. El Señor te bendiga y te guarde, mi hermano. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Ponga sobre ti su shalom. Y decimos todos amén. Abre la boca y di amén, porque con la boca se hace confesión para salvación. Les amamos. De parte de mi esposa y su servidor, les amamos, les enviamos un abrazo a todos mis hermanos. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga y adelante en el nombre de Jesucristo. Y continuaremos con nuestra enseñanza el día de mañana a la misma hora con el favor de Dios. Amén. Amén.